días, soy el profesor Catarino Escobar y estamos aquí platicando con el señor Alejandro. Él nos visita de Hermosillo. Alejandro, me gustaría preguntarle cómo ha sido su infancia, de dónde viene, sus estudios primeros. Eso es bueno, pues buenos días. Yo soy Alejandro Aguilar Seleni, soy antropólogo, profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sonora. Y pues yo nací en la Ciudad de México, estuve ahí hasta tercero de primaria, apenas conocí la ciudad. Y para cuarto año ya vivíamos en Sonora, en Hermosillo. Uno de mis primeros grandes encuentros fue conocer el desierto, una mañana que salimos a buscar pitayas y tortugas con mi padre y unos amigos, y fue algo que me atrapó, el paisaje, el ambiente, el clima, el espíritu que siente uno en el desierto. Vengo de una familia, mi madre fue profesora, mi abuela, mi bisabuela. Tengo familia de Oaxaca, de Morelos, de la Ciudad de México, de Navojoa. Y pues por esta cuestión de que mi madre fue profesora, siempre nos inculcó el amor por las letras, por los libros. Desde muy pequeños mis hermanos y yo leímos mucho. Y me fui interesando por la literatura, por la poesía, la narrativa. Y estudié la carrera de comunicación originalmente y empecé a trabajar en la Dirección de Culturas Populares allá en Sonora, que se estaba fundando en el 84. Y al principio lo que me interesaba de esto era precisamente la poética, los mitos, los cantos, los relatos, las leyendas, todo el pensamiento que se concentra en la palabra. Y estudiando los cantos me empecé a interesar por las ceremonias, las fiestas rituales, la ritualidad, y empecé a trabajar con los grupos indígenas de Sonora un poco menos conocidos, como los guarijíos, los pimas, los seris, los odam. ¿Por qué con ellos? En parte algunos de ellos porque son sociedades del desierto, que han aprendido a vivir en el desierto. Y con los otros pues era por los paisajes, los territorios y las cosas que la gente nos decía. En el caso de los pimas, una persona nos decía que un pima que habían matado era casi como comprar un becerro, que era lo que pagaban los asesinos de multa para que no los encarcelaran. Eso nos impresionó mucho. Entonces me empecé a dedicar a trabajar sobre los rituales, las ceremonias, dándome cuenta de que los rituales defienden la existencia de una sociedad, tanto en el plano simbólico, entre el bien y el mal, o agradecer la cosecha, o pedir una buena siembra, pero también en las relaciones sociales entre la gente, en cuanto al abuso, las bromas, las burlas, el desprecio que sufren muchos de los pueblos al mantener una ritualidad, una forma de ver el mundo. Y en ese momento también la antropología no estaba tan interesada en los pueblos indígenas, se veía a los indígenas como parte del retraso de este país. Muchos antropólogos estaban estudiando la minería, la pesca, la agricultura, la ganadería, etcétera, pero había como una necesidad, un vacío de entender qué pasaba con estos grupos. Y después de algunos años de trabajar en culturas populares, estuve trabajando en el Instituto de Antropología en Sonora, en los dos casos como director regional. Y al término de esta parte administrativa tenía mucha información, fotografías, videos, descripciones, registros de ceremonias, pero necesitaba ordenar todo este material, tratar de entender qué era lo que había estado recabando. En ese momento, bueno, tiene que ver también el levantamiento zapatista, que nos recuerda a mucha gente la presencia de los pueblos indígenas y el problema en cuanto a sus derechos, cuestiones territoriales, el desplazamiento lingüístico y todo esto, pues son muchos elementos en contra de estos pueblos. Me fui a la Ciudad de México a hacer una maestría en antropología simbólica, tratando de entender el simbolismo que está detrás de cada sociedad
y mi decisión fue trabajar con los grupos del desierto y de la Sierra de Sonora, porque eran los menos conocidos, donde había más necesidades, más apuros, más carencias y por supuesto mucha más relación y amistad. Hice una tesis de maestría sobre la ritualidad y la identidad y los procesos de persistencia étnica. Y después de eso tuve la oportunidad de concursar por una plaza de antropología en el INA, en Sonora, en el 99. Y desde entonces me integré allá al INA como investigador, trabajando con estos mismos grupos. Después entré en un proyecto nacional que se llamó Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el siglo XXI, trabajando con un compañero, un colega lingüista, José Luis Montezuma, y al tiempo formamos dos equipos de investigación, él trabajando con grupos de yaquis y mayos, yo con los grupos con los que había trabajado, y conjuntando esfuerzos para tratar de comprender la dinámica de estas sociedades. Siempre he tratado, bueno, en la vida profesional, de equilibrar un poco el estudio científico, el trabajo académico con el trabajo de divulgación cultural, tratando de que lo que escribo, lo que publico o las exposiciones temporales que en ocasiones he preparado sean accesibles tanto a niños como a especialistas, buscando un lenguaje común, digamos, que nos permite entender qué es lo que está pasando en estas sociedades. Y por supuesto no puede ser nada más un trabajo de yo voy a ver, yo voy a aprender y yo digo lo que está pasando. Esto implica también mucho compromiso con las comunidades, involucrarse desde problemas cotidianos, problemas de salud, raites, trámites o gestiones. Pero también esto nos lleva a ser consecuentes y solidarios con las comunidades. En los últimos años, con algunos compañeros hemos estado apoyando al pueblo Macurahue Guarijío, que está sufriendo por la posibilidad de que les construyan una presa en su territorio, sin que a cambio obtengan realmente ningún beneficio. Uno preferiría tal vez estar investigando la ritualidad, el simbolismo, estar en el mundo de las fiestas, apoyar la recuperación del lenguaje, pero todas estas otras cuestiones están muy presentes, están constantemente agrediendo la vida de las comunidades. Y entonces, bueno, parte de mi trabajo es con las comunidades, en el trabajo de investigación, organización de centros culturales, exposiciones temporales. Otra parte es en escuelas, en festivales culturales. A veces doy pláticas casi callejeras, con la intención de reconocer que, bueno, es el pueblo mexicano el que paga mi salario, el que me permite mantener a mi familia, y es para quien yo trabajo, no trabajo propiamente para el gobierno, sino para la gente. Pero todo esto implica una grandísima oportunidad de conocer, de aprender, de viajar. A veces uno dice, esta realidad es muy compleja, muy difícil, yo me puedo regresar a mi casa, pero la gente se mantiene ahí. Hemos tenido sustos, por decirlo de alguna manera, por la presencia de narcotraficantes, por la presencia de armas que no son de los pueblos indígenas, que amenazan su existencia. Y a veces dice uno, pues estaría mejor, más tranquilo en mi casa, leyendo, viendo televisión o trabajando en una oficina, pero en realidad lo que se requiere pues es tener el compromiso y la participación y el cariño. En 30 años que he tenido de trabajo, he recibido amor, cariño, amistad, una taza de café, un vasito de cebollas, una tortilla, un plato de guacamole, que son muestras de hermandad, de amistad, de cariño, y que nos comprometen en este trabajo, ¿no? Esto implica estudiar, implica leer, implica gozar el tiempo con los libros, pero también viajar, conocer gente, conocer lugares. Hoy en día, ante la situación que tenemos en el país, y desde ese tiempo yo lo he dicho y lo he señalado, la cultura es lo que va al principio de una nación y no al final de su presupuesto.
La cultura es la posibilidad que tenemos de mejorar como sociedad, de que los jóvenes que están queriendo estudiar una carrera, que creen que no hay opciones, en realidad sí las hay muchas posibilidades de estudiar. Lo que se requiere es que la gente se sienta segura, se sienta comprometida y sepa que es un camino posible. La antropología tiene mucho que hacer en este país para ofrecer una visión más social, más humana de lo que está sucediendo y de esa manera ayudar a construir una realidad distinta. Y vine aquí a Sinaloa, me invitaron a participar en el Festival Lloreme por parte del Instituto Sinaloense de Cultura y el antropólogo y colega Joel Barraza. Y para mí es una oportunidad de ver otros horizontes, de compartir un poquito de la experiencia que he tenido, pero sobre todo de aprender otras realidades. Compartir aquí este tiempo con los compañeros mayos de Sinaloa siempre es muy educativo, muy humano, muy sencillo y nos hace pensar que hay muchas maneras adecuadas de vivir, de conocer, de comprender, de ser mejores personas unos con otros y bueno, en la antropología eso me lo permite. Pero también paralelamente empecé con la literatura, empecé con la poesía, no la he abandonado, he publicado algunas obras. Algunos de mis poemas están traducidos a la lengua Quiquiton, que es el idioma de los seris, al idioma Pima, el Oknoki, que es el idioma de la cultura Pima, a la lengua Guarijío y al idioma inglés, lo cual me permite de alguna manera mostrar la capacidad expresiva poética de las lenguas indígenas y ofrecer humildemente alguna lectura a las familias Pimas, Seris, Odan, Guarijío, tratando de ayudarlos a reflexionar sobre la importancia de su mundo y de su cultura. Y bueno, pues esto es lo que hago, por eso estoy aquí. Agradezco la invitación, agradezco la oportunidad de platicar esto y presentamos también un libro que se llama Atlas Etnográfico del Noroeste de México, una recopilación de diversos estudios, de diversos autores, más de 30 autores, incluidos autores indígenas, que ofrecen un panorama amplio de la riqueza de la diversidad cultural del noroeste de México, una diversidad cultural que ha sido muy menospreciada frente al concepto de las grandes civilizaciones del México antiguo, pero que muchas cosas del centro-sur del país se pueden entender un poco mejor si pensamos en que las primeras sociedades estuvieron acá en el norte y se fueron yendo hacia abajo. Entonces, pues eso es lo que hago. ¿Y nos puede decir algún poema que tenga referencia a estas civilizaciones? Pues ahí sí te lo voy a deber, ¿no? Prefiero escribirlos que memorizarlos. Porque pues así es la poesía, ¿no? Tengo poemas dedicados a el más reciente que hice, es el Evangelio según el bosque. Es un poema tanto combativo, digamos, porque en la región de los Pimas la minería está entrando muy fuerte, está acabando con los bosques. En aquella región los bosques se convierten en carbón, el carbón lo vendemos a Estados Unidos y lo compramos empaquetado ya industrializado, y bueno, el poema trata un poco de eso. Muy interesante. Y ese problema de la minería no es nada más de aquí, también hay problemas con ello en Guatemala, en Chile y pues en el resto de América Latina. Y me parece muy interesante y ánimo, hay que seguir adelante, y eso mismo invita a otros investigadores, a otros trabajadores a que luchemos por mejorar el país y enseñarlo a los niños y que ellos vean estos modelos a imitar. Le agradezco mucho, maestro, y ojalá en otra oportunidad podamos seguir platicando. Claro que sí, gracias. Gracias. Hasta luego.